Buenas noches. El presidente Javier Milei parece que está elaborando todo el tiempo noticias nuevas, ¿no? No solo parece, lo hace, pero también está la confrontación o la comparación con su antecesor, Alberto Fernández. La verdad que Alberto Fernández, que está siendo investigado en este momento profundamente por un supuesto negociado con seguros, y le allanaron la casa a uno de sus amigos hoy, pero Alberto Fernández tuvo una administración gris, ¿no? Donde a veces no se sabía si estaba, si no estaba, sobre todo cuando Sergio Massa fue ministro de Economía y además candidato a presidente. No sabía quién era el presidente de la Nación, si se había ido o no Alberto Fernández. Pero la comparación esa nos lleva a ver un Milei muy hiperactivo. Hoy lunes, por ejemplo, primer día hábil de la semana, se anunció el cierre de Telam, que tiene un déficit de 20.000 millones de pesos, es mucho, se llevaba 20.000 millones de pesos por año, es mucha plata. El cierre de otras oficinas también, que según el presidente, o el vocero del presidente, dijo que esas iba a significar un ahorro de 5.000 millones de pesos. Es decir, se habló en su momento, ya se anunció el cierre del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y venimos de un fin de semana donde estuvimos analizando todos el discurso del viernes a la noche. El discurso que es el más solemne acto que hace el presidente una vez al año. Inaugura las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, lo marca la Constitución, y esas sesiones duran hasta el 1 de diciembre durante todo el año. La novedad esta vez fue que el presidente decidió que fuera la noche, de un viernes, a las 21. Y tuvo un rating de casi 50 puntos sumado todos los canales. Ningún otro presidente tuvo ese rating. Está bien. Y esto hay que aclarar. Los otros presidentes hacían los discursos a las 11, 12 del mediodía, en el día que tocaba el 1 de marzo. La Constitución dice el 1 de marzo, pues un sábado, un domingo, lunes, martes, miércoles, el día que tocaba. Pero siempre al mediodía. Esta primera vez. Pero de todos modos, ese nivel de rating no se había visto antes en un discurso del presidente en el Congreso, ante la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál fue la novedad de ese discurso? La novedad de ese discurso fue que Milei dijo que la Argentina va a dejar atrás la excepcionalidad argentina. Esto es porque nosotros venimos del 2001, pero sobre todo del 2003 con los Kirchner, con el mundo yendo hacia un lado y la Argentina yendo hacia el otro lado. Esta es la excepcionalidad argentina. En el fondo, ¿qué dijo? Por ejemplo, el Estado no va a gastar más de lo que ingresa. ¿Hay algo más simple que eso? No. Sin embargo, esto llama la atención en la Argentina, que está acostumbrada al despilfarro. Por supuesto que hizo también anuncios más profundos. Yo señalo tres. Uno, el anuncio de una reforma sindical que va a modificar sobre todo la forma de elegir a los dirigentes sindicales y que les va a poner un límite a las reelecciones. Hay dirigentes sindicales en la Argentina que llevan 45 años en los cargos. Es una enormidad. Yo ayer en una nota recordaba que es el único sector de la dirigencia política argentina que es predictadura militar. Algunos sectores de la dirigencia militar. Son predictadura militar, el único sector. Bueno, le va a poner un límite. Ahora, claro, esto es lo que anunció. Después tiene que ir al Congreso y vamos a ver con el Congreso qué pasa, porque el presidente Raúl Alfonsín, que fue el único presidente de la democracia que mandó un proyecto de reforma laboral y sindical al Congreso, el Senado se lo rechazó. Macri, el presidente Macri, intentó hacer una reforma laboral, habló con la CGT, habló con los senadores y diputados peronistas, nunca llegó al recinto del Senado ni de la Cámara de Diputados. En algún momento se trabó. Vamos a ver
en la realidad de los hechos cómo sale esto. Después está una reforma política que para mí es muy importante, que es la que les coloca a los políticos que quieren ser candidatos una condición, que no estén dos veces condenados por corrupción en dos instancias. Este sistema existe en Brasil y se llama el sistema de ficha limpia. Es decir, después de dos instancias por las que ha sido condenado un político, por esas dos instancias, por corrupción, no puede ser candidato. Y no como ahora que hay tercera instancia, Corte Suprema de Justicia, pasan años y siguen siendo candidatos, han convertido al Congreso a veces en un aguantadero. La verdad que es así. Eso me parece una reforma muy importante. Y después lo que es la sorpresa, porque también el gobierno contribuyó a aumentar el rating del discurso del presidente diciendo que iba a haber una sorpresa. La sorpresa fue la convocatoria a un pacto, que el presidente lo llamó Pacto de Mayo, a firmarse en Córdoba el 25 de mayo. Ahora voy a estar con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, para hablar de este tema. A ver, los puntos del pacto son los puntos que están en el sentido común de cualquiera. Son las cosas que respetan los países que han progresado en el mundo. Punto. Por supuesto, por eso tal vez ha tenido más adhesiones que silencios, porque rechazo hubo dos nada más. Kicillof y el de La Rioja, el gobernador de La Rioja, Quintela, que se opone a todo lo que haga Milei. Después hubo silencio, otro gobernador. Vamos a ver cómo se pronuncia y vamos a ver porque hay una serie de condiciones que el presidente ha puesto también, que firmen antes de llegar al 25 de mayo, que se aprueben las leyes, la ley ómnibus que está esperando ahí en la Cámara de Diputados, y también que se apruebe el decreto de necesidad de urgencia, creo. Vamos a ver cómo se ve. Pero digamos, obviamente que el presidente también con el Pacto de Mayo va a tener que negociar, escuchar, conceder. ¿Sí? La imposición no, eso no existe. Quiero hacer un paréntesis con el tema de las cámaras de la televisión pública en la sesión del Congreso. Se portaron mal. Presidente, no permita que se siga haciendo lo que se hacía durante el kirchnerismo, que las cámaras solamente miraban al oficialismo y nunca a la oposición. Habiendo habido como hubo, salvo una excepción, una posición más o menos razonable. Pero bueno, desconcierta un poco Milei, que hay cierta asincronía, ¿no?, entre el presidente, entre lo que dice el presidente, que es un acuerdo, la posibilidad de un pacto, y cómo lo dice y en la forma como la dice. Pero bueno, por eso yo creo que lo vamos a tener, porque Milei es así, es desconcertante, no esperemos que cambie. Creo que nos tenemos que quedar más con la sustancia que con las formas. No, en algunos aspectos en la democracia las formas son necesarias. Pero no nos miremos solamente las formas y no la sustancia. Miramos también la sustancia. Hoy comenzó el cierre de Telam. Quiero hacer una reflexión sobre esto porque, a ver, Telam es una agencia oficial de noticias. En el mundo quedan muy pocos países que tienen agencia oficial de noticias. China, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua. El único país serio del mundo, civilizado, que conserva una agencia propia de noticias del Estado, es la agencia EFE de España, que es muy buena agencia, no se le puede criticar nada. Pero después no, el resto de los países ha decidido no prescindir de las agencias oficiales de noticias porque eso es algo que pertenece antes de Internet.
Hoy las redes sociales ha hecho obsoleto las redes sociales, las ha hecho obsoletas a las agencias de noticias. La verdad que nadie va a llorar por Telam, porque además Telam no era una agencia de información del Estado, era una agencia que informaba de las cosas que el kirchnerismo quería que se informe, con una cantidad de personal que no se justificaba de ninguna manera. Yo no descarto, y más aún estoy seguro que en Telam debe haber gente, periodistas profesionales serios. Pero ojo que la mayoría eran militantes de la cámpora, del kirchnerismo, que usaban esa agencia para decir lo que el kirchnerismo quería que se diga y encima cobrar un buen sueldo. Nadie va a llorar por Telam, nadie. El INADI, a ver, el INADI, todos los países serios del mundo tienen una agencia contra la discriminación, contra el racismo, contra la xenofobia, que vela para que esos principios, digamos, los principios contra el racismo, contra la xenofobia y contra la discriminación estén vigentes, que esos principios no se olviden. Acá lo hacía el INADI, bueno, ahora el ministro de Justicia dijo que esa función la va a cumplir el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esperemos que Cunio Liberadora lo haga, yo creo que lo va a hacer, pero también tenemos con el INADI el mismo problema que teníamos con Telam. Tenía 400 personas. Estos actos de discriminación, de racismo, de xenofobia, generalmente son públicos. Se necesitaban 400 personas para establecer si hubo un acto de discriminación o no. Obviamente que eran todos, o la mayoría. No nos olvidemos que la directora del INADI en la época de Alberto Fernández fue Victoria Donda, que puso a su mucama de empleada del INADI porque ella le pagaba en negro. En su casa le pagaba en negro. Entonces, para ponerla en blanco la llamó al INADI. Estas son las cosas que sí. Por eso yo digo, a ver, no es que Milei haya cerrado Telam y el INADI. El kirchnerismo lo cerró antes a Telam y al INADI. Porque ningún gobierno que no fuera kirchnerista iba a aguantar, iba a tolerar semejante dispendio de recursos y uso y abuso de organismos estatales. Ninguno. El viernes yo lo escuchaba al presidente, por ejemplo, decir, y esto voy a hablar con Juan Carlos de Pablo, que está también en el estudio, que la cantidad de automóviles que habían sido desafectados, digamos, de las tareas oficiales, o la cantidad de oficinas políticas, cargos políticos que habían sido eliminados. Yo me preguntaba, ¿qué incidencia tiene esto en el presupuesto? Y a lo mejor es poca la incidencia que tiene, pero era necesario como señal. Era necesario como señal en un país que está sufriendo mucho, que los jubilados están pagando gran parte del ajuste, que cualquiera que necesita algo y va al Estado, le dicen no hay plata. Era una señal necesaria. Repito por último, a Telam y al INADI no lo cerraron, no lo cerró Milei, lo cerró el kirchnerismo con los excesos que cometió. Una breve pausa y voy a estar con el gobernador de Córdoba, Martín Yarló. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Dije, estoy con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Buenas noches, gobernador. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Sé que está asistiendo a la cena inaugural de Coagro en San Nicolás y no obstante aceptó estar con nosotros, así que le agradezco doblemente su gentileza. La primera pregunta que le quiero hacer es si usted está dispuesto a firmar el 25 de mayo en su provincia el pacto al que convocó el presidente Milei. Antes que nada, buenas noches, Joaquín, saludo a todos los argentinos y te envío saludo también aquí de Expoagro, de mucha gente que recién te lo daba en esta fiesta de la producción, ¿no? Como decíamos, Argentina va a salir con más producción y bueno, acá se respira trabajo y progreso. Y por supuesto, mira, Joaquín, yo creo que los países en el mundo que triunfan son aquellos países que le pueden dar certeza. Y esa certeza tiene que ver con principios que se sostengan en el tiempo. Y eso necesita un acuerdo, inclusive te diría, más amplio que la convocatoria a los partidos políticos. Necesitamos los sectores industriales, empresariales, los sectores del trabajo, de la educación. O sea, poder hacer un amplio acuerdo, como este Pacto de Mayo, que traza lineamientos para una Argentina pensada a 10 y 20 años. Porque eso le da seguridad jurídica y seguridad direccional a los argentinos, pero también a los que vienen de afuera a invertir. Entonces, y cuando uno lee los puntos, si uno ve Córdoba o el funcionamiento de Córdoba, muchos de esos puntos ya se aplican en nuestra provincia. Así que no vamos a tener ningún problema en acompañar ese pacto. ¿Qué le dice a usted, gobernador, que el presidente haya convocado a firmar ese pacto en Córdoba, la provincia que usted gobierna? A mí me llena de orgullo, creo. Me llena de orgullo porque cuando veo inclusive que el pacto hablan del corazón productivo de la Argentina, Córdoba claramente se respira producción. Y cuando habla de muchos de los puntos creo que van con Córdoba. Hoy me hacían un reportaje a la mañana y me hablaban, bueno, pero usted se comprometería al superávit, hace 20 años que Córdoba tiene superávit. Bueno, y la inversión privada hace, no sé, 20 años o más. Córdoba, lo público y lo privado trabajan en conjunto. Siempre se piensa en generar trabajo. Bueno, las reformas políticas, Córdoba ha innovado. Córdoba tiene una unicameral. En el gasto público PBI, Córdoba es la provincia que tiene menos cantidad de empleados públicos por habitante. Entonces, hay un montón de cosas que ese pacto enumera que Córdoba ya la viene cumpliendo. De hecho, te cuento una anécdota. Estuve en Estados Unidos hace poco y un agente, justamente en uno de los fondos de inversión, me decía, es increíble que ustedes, con el ranking que tiene Córdoba, porque nosotros nunca caímos en default tampoco. Córdoba siempre ahorró sus deudas. Me dice, es increíble que ustedes estén acá. Si Córdoba estuviera en otro país, nosotros estaríamos allá ofreciéndote crédito. Así que imagínate la potencia que Córdoba tiene. Así que refrendar el pacto ahí me parece un buen comienzo. El gobernador recién lo escuchaba hablar de empresarios y sindicatos. ¿Usted le agregaría la firma de entidades empresarias y de sindicatos a este Pacto de Mayo del presidente Milei? Mira, yo estoy convencido, Joaquín, que también los sindicalistas, al igual que los industriales, saben que necesitamos modificaciones laborales para una nueva realidad. En el mundo está ya la inteligencia artificial, en el mundo del trabajo, del empleo y la producción están cambiados. Yo dentro de poco voy a estar con una delegación en Silicon Valley nuevamente para ver a dónde está yendo el mundo en los próximos años. Entonces, yo creo que todos, con sentido común, sabemos que estamos necesitando reformas estructurales. Inclusive yo pienso en la MIPYME, ¿no? Y en la PYME, que son los grandes tomadores de empleo. Entonces, claramente hay nuevas formas de contratación, se necesitan
cambios y lo saben todos. Ahora, si podemos hacer una mesa de diálogo, va a ser mucho mejor para tamizar y llegar con acuerdos al Parlamento, porque también es importante que eso pase por el Parlamento y no que sea un decreto, porque cuando es un decreto es la intención de uno y después viene uno a los 4 años y mete otro decreto y cambia todo lo que hizo el otro. Por eso el mundo lo que nos pide son acuerdos institucionales, acuerdos multipartidarios, y si a lo multipartidario le metés sectores, el acuerdo es legítimo, tiene mucho más peso y dura más en el tiempo. Y Argentina necesita demostrarle al mundo que nosotros podemos ponernos de acuerdo, aunque pensemos distinto, con acuerdos a largo plazo. Porque mucha de la potencia de Argentina necesita inversiones que no hay, está el dinero en Argentina, necesita inversiones extranjeras, en la minería, en el petróleo, también en la producción agropecuaria. Argentina va a salir no solo con un plan fiscal, sino que al plan fiscal hay que ponerle un plan productivo. Porque si vos no tenés un plan productivo y de trabajo, no tenés quien genere riqueza para cumplir los objetivos fiscales. Gobernador, y después se te cae. Efectivamente, gobernador, decreto mata decreto, una ley que pasa por el Congreso es más difícil de anular y de cambiar. Hablando del discurso, usted estuvo en el Congreso, el discurso del presidente Milei, ¿se sintió cómodo, se sintió aludido en algún momento? ¿Cómo fue ese momento ahí en el Congreso? Bueno, todos los discursos, yo he visto varios porque también fui diputado, tienen partes, tiene una parte histriónica, la han tenido todos, cuando uno empieza hablan de la herencia, yo también he dado discurso, en un discurso en una hora uno no puede hablar de todos los temas, siempre después, a mí me pasa cuando termina el discurso que a veces me dicen, te faltó poner esto, sacar esto, decir esto lo dijiste en este tono, bueno, no es fácil, entonces yo voy a rescatar del discurso 2 temas que a mí me parecieron. Primero, el trabajo que estamos haciendo con la ministra Burrich en política de seguridad y la última parte que me pareció muy importante, la llamada del diálogo. O sea, que el presidente modifique esta actitud y llame al diálogo a todo, me parece un paso adelante, que inclusive lo piden todos los organismos internacionales y claramente lo pide la sociedad argentina. La sociedad argentina necesita no que la grieta se cabe en profundidad. La sociedad argentina necesita que la grieta se tape y que se construyan, o si no, puentes. Y hay que estar dispuesto a dar vuelta a la foja de la hoja de los agravios para pasar a la hoja de los consensos. Y ahora veía un llamado justamente para el viernes, porque yo por ahí lo que pienso es, Joaquín, mayo, que está muy bien y tengo mucha esperanza sobre el pacto y lo que pueda venir a la Argentina, no son 2 meses. En Argentina parecen 4 años. Por la situación social, por todos los temas que hay que tratar, ¿no? Entonces me parece muy importante esta convocatoria a los gobernadores antes, inclusive convocatorias para ir tamizando las legislaciones, porque el pacto de mayo es un tema a largo plazo de una visión de un consenso a futuro de la Argentina. Ahora la Argentina necesita aplicar leyes hoy. Yo, si me das un minuto, nosotros tenemos un presidente que dijo, voy a dar moratoria para contratar gente, voy a dar moratoria para pagar impuestos, voy a hacer un blanqueo. En la ley ómnibus había un plan de biocombustible, ya estando acá en Expo Agro, me parece esencial. Y un montón de referencias que claramente la economía hoy está parada en gran parte porque está esperando esas señales. Si yo te dije que iba a dar todas estas señales, inclusive un plan para la inversión tanto nacional como extranjera, ¿no? Con un montón de beneficios. Bueno, si no sacamos esas leyes rápidamente, lo único que estamos haciendo es que este plan fiscal, que claramente es, como dice el licuador y motosierra, que causa una recesión, se profundice. Entonces necesitamos rápidamente aprobar ese paquete de leyes para que la economía se movilice y pueda mejorar la situación económica de los argentinos en este momento tan de una profundidad y que ya empieza con una recesión tremenda, ¿no? ¿Cómo ve, gobernador, precisamente la situación de los argentinos en este momento? Y muy difícil, muy difícil. A ver, las pymes están vendiendo 30% menos, la licuación del salario, el aumento de las tarifas, pero bueno, claramente no se puede decir que el presidente no dijo lo que iba a hacer. El presidente dijo lo que iba a hacer. Y bueno, lo está haciendo. Ahora bien, todas esas cuestiones se pueden atemperar.
sí trabajamos en conjunto, sí ponemos en marcha un plan productivo rápidamente, porque este plan que claramente produce una baja en los ingresos y va a producir una recesión, si nosotros queremos que esto sea en B, como plantean en economía, necesitamos rápidamente poner un montón de medidas y trabajar en conjunto los intendentes, los gobernadores y el presidente en un montón de medidas para hacernos cargo de las responsabilidades y contener la situación social y sostener los motores productivos abiertos y no que esto empiecen a cerrar las fábricas una tras otra, ¿no? Entonces, no hay otra que el diálogo, y no solo el diálogo político. Para mí hay que sumar a los sectores de la producción y a los sectores de trabajo y acordar. Yo sé que el diálogo es difícil. En el diálogo uno no, usted lo escuché cuando cerraba, uno tiene que entrar al diálogo claramente con postura y objetivo, pero también tiene que escuchar a los demás. Porque uno cuando escucha a los demás no es un gesto de humildad, es un gesto de sapiencia. Porque tal vez cuando vos querés hacer una política, por ejemplo, de biocombustible, ya que estoy en Expo Agro, ¿cómo no vas a escuchar a las empresas que están produciendo? Son ellos los que te van a decir, mira, si me das este objetivo, si flexibilizás esto, si generás tal obra de infraestructura, yo puedo multiplicar por 2 o por 3 la producción. Ahora, si vos querés hacer solo lo que decís, sin hablar y sin consultar, muy probablemente te equivoques, aunque actúes de buena fe. Gobernador, déjeme hacerle una última pregunta política. La impresión que hay acá es que hay un embrión de renovación del peronismo que viene de Córdoba. ¿Es cierto eso? Yo creo que Córdoba, claramente nosotros tenemos un líder de la talla como Juan Schiaretti, que para mí, bueno, hubiera sido mi deseo que sea presidente, y que ha mostrado que Córdoba tiene en el justicialismo otros conceptos o una idea de gobierno distinta. Ustedes saben, nosotros pensamos que gobernar es generar trabajo y para eso generamos condiciones, no solo la del superávit de la provincia, sino que trabajamos con los sectores privados y no solo trabajamos escuchándolos. Muchas veces los sectores privados aportan los funcionarios de las áreas específicas, respetamos las instituciones, respetamos la libertad de prensa, generamos obras y trabajamos en mejorar la competitividad y la productividad constantemente. Entonces creo que es una manera de ver el país desde el centro de la Argentina. No tenemos puertos, así que no pensamos tanto en eso de la importación y exportación y nos da lo mismo. Porque como nosotros tenemos fábricas, las fábricas necesitan producir. Entonces, desde la docta, desde la educación, desde su génesis, Córdoba tiene una mirada a veces que confronta con la mirada también estructural y productiva del puerto. Tiene una mirada más del interior y por eso tiene una mirada también mucho más federal. Entonces, claramente, el pensamiento cordobés, no solo en el justicialismo, sino en cualquier liderazgo, tiene toda esta impronta. Gobernador, le agradezco muchísimo que haya encontrado este momento dentro de la comida inaugural de Expo Agro para estar con nosotros. Que tenga usted muy buenas noches. No, gracias, yo le agradezco a usted y tomemos fe, digamos, y creamos en esta apertura. Yo creo en la apertura al diálogo, en dar la vuelta a la hoja de los agravios, volver a reencontrarnos, porque si no estamos juntos, la situación de Argentina va a empeorar. Así que tenemos que estar juntos, dialogar y consensuar para que Argentina salga para adelante. Ojalá. Así que los invito a toda Córdoba. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Una breve pausa y Juan Carlos de Pablo con nosotros. Bien, como les dije a Juan Carlos de Pablo, ustedes saben que Juan Carlos de Pablo lo conoce a Milei antes de que todos lo conozcamos a Milei y es amigo de él. Antes que naciera Milei lo conozco. Ya sabías que iba a haber un Milei. ¿Coincides con lo del gobernador Yarlora sobre la descripción del país que hizo? Hay un comentario que quiero hacer que es esto. El acuerdo que anunció Milei el viernes pasado es un acuerdo político. Es presidente de la nación, gobernadores. Cuando vos metés a los sectores, es un acuerdo corporativo, son dos cosas distintas. Los pactos democráticos son un acuerdo político, el acuerdo social de Gel Barrucci es un acuerdo corporativo. Son dos músicas diferentes. Con el resto coincidís. Digamos, hizo toda una serie, como buen político, en el buen sentido de la palabra, hace toda una serie de lugares comunes, el acuerdo. Ahora, yo soy un tipo mucho más visceral. El acuerdo quiere decir que alguien dice,
esta es mi idea, usted tiene una mejor, tráigala. No que, hola, ¿cómo le va, Joaquín? Dale que va. Eso divague, guarda. Ahora, seguramente vistes el discurso del Lo leí presidente. el sábado, no lo pude ver el viernes, lo leí el sábado. Pero era conveniente verlo porque, digamos, hay cosas que él dice que son muy de sentido común. Pero no digo que no. Ahora, el A ver, problema es cómo las por eso, bueno, escúchame, me aproximo, igual que vos y todo el mundo, no para ver la sustancia, a ver si descarrilaba o no. Y yo diría, no descarriló para el estilo de él. Seguramente que, dicho por otro presidente, hubiera dicho, qué agresivo. No, entonces uno va a la sustancia. En la sustancia, ¿qué tenés? Pasado, presente y futuro. Pasado, mire lo que me encontré, mire lo que me dejaron. Listo. Presente, mire lo que estamos haciendo. Futuro, digamos así, acuerdo. Sobre el tema del acuerdo, yo tengo que decir lo siguiente. Leo los 10 puntos, pero digo, perdón, pero ¿van a firmar esto o van a firmar lo que inspirado en esto tiene que ver con nombre y apellido, cosas concretas? Porque lo contrario, ¿qué estamos hablando? No, digamos. ¿Para qué tenés que esperar el 25 de mayo? Eso es un enunciado de cosas, de expresiones de anhelo que son compartidas por todo el mundo. Yo no creo que nadie Pero se Joaquín, resista. no tenemos que esperar para el 25 de mayo. Salvo Kicillof y Quintela de la... No, está bien, pero lo que te quiero decir, acá hay un mundo de las palabras, las posiciones, que a mí, desde el punto de vista de la política económica, no me interesa prácticamente nada. Yo quiero cosas concretas. Cosas concretas en política económica quiere decir leyes, decretos, resoluciones y circular del Banco Central. Entonces, cuando vos me decís, la propiedad privada es inviolable, ¿qué quiere decir? ¿Que las tomas están prohibidas? Ya debe haber una ley, supongo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces lo que digo es, a mí me parece que este enunciado ya está, Milei habló como presidente, porque es el presidente, está bien. Ahora, si vamos a trabajar en una cosa concreta, me parece que tienen que avanzar en términos de contenido. Y la otra cosa que hay que decir es, ¿para qué tenés que esperar hasta el 25 de mayo? Más allá de que después habrá granaderos. Bueno, porque seguramente antes quiere conseguir que le aprueben la ley ómnibus y el decreto de urgencia. Y que siga avanzando con alguno de los 10 puntos. Ahora, la otra cosa que tenemos que decir es, la política económica a corto plazo no depende de eso. Y en esto... ¿Y de qué depende? De cosas que hizo, no hay plata. ¿Viste? La política económica, ¿sabés lo que es la política económica? Te voy a hacer una escena. No hay plata. 3 preguntas, 3 palabras. No hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata. ¡Bum! ¿Pero eso es licuadora o motosierra? Es una cosa directa, salvaje de un presidente que tiene una idea determinada y muy pocas herramientas. Entonces no hay plata. Y además de eso estamos limpiando el Banco Central. ¡Pin! Si le crees, actúas en consecuencia. Si no le crees, vos decís, bueno, pero este pibe va a aflojar y aumentar los precios, le va. Y pasan los días y no afloja y en algún momento los precios tienen que retraer. ¿Viste? Entonces la inflación era 25, 20, febrero parece que es 15, 16. ¿Entendés? Lo que digo, ¡pum! Estas cosas están ocurriendo. Déjame que sobre eso haga te haga una pregunta. Hay colegas tuyos que dicen que en abril podemos estar con un dígito de inflación. ¿Crees que eso es posible? Pues posible, mi querido amigo, todo es posible, digamos así. Ahora yo digo, vos sabés que yo me burlo de mis colegas, particularmente cuando hacen pronósticos con decimales, ¿no? Abril, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, no. Esto es absolutamente fluido, absolutamente dinámico. Lo que digo es, vos tenés un presidente determinado. No te enganché con el estilo, determinado. Él sabe que si afloja materia fiscal, materia monetaria, pato rengo, chao, no tiene que esperar las elecciones de 2025, chao. Va a quedar formalmente, porque estamos en un régimen presidencialista. En Inglaterra le hacen el voto de censura, ¡pic! Y se va. Acá no, pero totalmente disminuido. ¿Eso sucede en qué caso? Pero suponete que le hacen una presión, entonces pues, tenés razón. Entonces pasamos de déficit 0 a déficit 1, 2, 3, 4. Entonces, vos tenés un presidente que dice, esta no la voy a aflojar, y mejor que me creas. Y él siente... A ver, pero tenemos por primera vez un presidente que es economista. Sí. Yo no me lo imagino, porque un político puede decir, bueno, no importa, en lugar de 0, el 1 de déficit. Un economista sabe que el 1 es el 1. Bueno, pero te digo esto, excepto que el político tenga tal miedo que entonces hace la veña. Alfonsín tiene un problema de pie con la economía. El discurso de economía de guerra de abril del 85, el discurso con el cual lanza el austral, Milton Friedman no los hubiera escrito mejor.
Porque el hombre dijo, sí, todo lo que vos quieras, pero ¿sabe qué? Tengo que ganar la elección de medio periodo y tengo que terminar. Después aflojó, bueno, toda una serie de cosas. En el caso de Milei, es cierto que el tipo es economista, pero habla como presidente y actúa como presidente. Cuando él va a Davos, no le habla al presidente de una gaseosa, venga acá, dice, Occidente está en peligro. Y lo escucharon otros presidentes que dijeron, oye, pará. Y acá, Joaquín, nosotros estamos todos que el precio de la verdurita en Villa Devoto, el mundo es un despelote. Así es. Tenemos los 2 años de la invasión. Hay 2 guerras en el mundo. Tenemos 2 guerras. Lo de Yemen, que cada tanto se tira un cohetazo. La gente que dice, los barcos van a tener que ir por África, no sé cuántas cosas más. Irán y Pakistán. Y sorprendentemente el precio del petróleo, el precio del oro, ni se mueven. Y el Fondo Monetario hace pronóstico de PBI mundial, dice, el año pasado creció 3%, este año 3% y el año que viene 3%. No soy un experto en economía internacional, pero llama la atención, porque el mundo está muy complicado. Entonces vos tenés un presidente que dice, el mundo está complicado, muchachos, y habla con los otros presidentes como presidente. Después tenés un ministro de Economía, etc. A decirme, ¿vos crees que el presidente no debería cambiar un poco la forma? Hacerla más, digamos, Ya más... te lo dije, vos crees que yo use corbata, no pierdas tiempo. Pero lo que va a cambiar es dentro del estilo, porque no es idiota, no está loco, no es idiota. Entonces el tipo dice, insisto con la ley ómnibus, dale como el toro, vamos. Y si no le sale, y ya verá qué es lo que hace. Pero la clave es que él dice, la política de corto plazo no depende de esa ley. Entonces acá hay una pulseada con los gobernadores, y con el mayor lo respeto, esto no es de escuela austríaca, esto es de almaceneros, ¿entendés? Digo, con respeto a los almaceneros. Pero esto, 2 más 2, ¿cuánto tenés vos? ¿Cuánto durás? ¿Cuánto? Es así, y la política económica es así. No se necesita ir a Austria para entender eso. Además, yo digo siempre, porque tengo alguna pelea con mi... Digo, perdón, yo agarro una computadora, meto todo Hayek, todo Rothbard, todo von Mises y no sale el decreto 70. No sale. Entonces, hay toda una transformación, hay que tener en cuenta restricciones políticas, institucionales, circunstancias, cosas por... y así se hace la política económica. Hoy, vos te acordás, porque tenés añito como yo, Krieger Bacena, 13 de marzo de 67, ¿no? Cadena nacional, estos son los objetivos, estos son los instrumentos, ¡pim! Hoy la política económica es una pulseada continua. Es así. A ver, vos que viviste mucho la política, la economía, y describiste muy bien el no hay plata, pero ¿ves una sociedad dispuesta esta vez a tenerle paciencia a un presidente? ¿Vos me querés decir si el jueves que viene Argentina puede ser una hoguera nacional? No tenemos cómo saberlo. ¿Y sabés cuál es el...? Yo te digo, vamos a los 3 días antes del Cordobazo, vamos a los diarios los 3 días antes del 17 de octubre del 45, mostrame si alguien dijo que venía. No lo sabemos. Ahora el presidente dice, no tengo cómo saberlo, puedo reforzar algunas partidas, sin intermediar, todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es una jugada que dice, no tengo alternativa a hacer eso, y que Dios nos acompañe, punto. Entonces, ¿entendés? Entonces, el que hace el cálculo, viste que vos me decías, a un colega en abril, hay otro que dice, ¿aguanta, no aguanta? No tenemos cómo saberlo, él tampoco tiene cómo saberlo. Pero lo que dice es, esto es lo que tengo que hacer, considerando la herencia que tengo, lo que voy encontrando y las pocas herramientas que tengo, En el medio aparece Nación Seguro, aparece, ¿no?, la joda aerolínea, etcétera, que está mostrando, está documentando la grosería de los K. Pero es una cosa, ¿eh? Todos los días, y vos te acabas de decir brillantemente, la verdad que te voy a subrayar, vos diré, el INADI y Telam lo cerraron los K. Así es. Sí. Entonces, claro, yo puedo hacer una conmovedora, pero la verdad es la que vos acabas de decir. La política económica es una cosa pedestre, concreta, determinada, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el juego, entre otras cosas? La credibilidad. ¿Le creo o no le creo? Y bueno, algunos le creen, toman decisiones, otros no le creen, resisten. Bueno. Si vos estarías hoy en el sillón de Milei, ¿cuáles serían tus prioridades económicas? Él no tiene más... Las circunstancias te llevan a hacer esto. Si vos tenés pocos instrumentos, vos tenés que trabajar en materia fiscal, en materia monetaria sí. Hay desregulaciones, lo que está pasando con alquiler es muy interesante. Entonces algunos inquilinos dicen, no saben lo que tengo que pagar ahora. Sí,
frente a lo que no conseguías antes, a menos que ya estuvieras adentro, es la historia del mundo. Claro. Ojalá hubiera más de regulaciones, parece, hoy se anunció de regulaciones de ómnibus y de aviones. La terminal de Retiro es un monumento a lo que fue el decreto desregulador de Cavallo de 1991, porque se llenó de líneas nuevas. Para que te des una idea, antes de eso, para poder hacer un nuevo recorrido, tenías que preguntarle a los que ya estaban ofreciendo ese servicio si estaba en condiciones o no. Es de mamado. Entonces desreguló, punto. Entonces, la política económica es simultáneamente muchas de esas cosas, y la lucha de cada uno de la gente que nos está mirando, que se levanta todos los días, como le cuenta la vuelta. En esas prioridades, ¿cuán prioritario es levantar el cepo al dólar? Yo tengo alguna diferencia con algunos colegas, porque me parece que hay mucho de ricto, mucho de esto, mucho del otro, etcétera, etcétera. De cualquier manera, digo, no puede ser una unilateralidad. Pero vamos a hacer otra cosa. Hay mucha gente, colega mío, que hacen aritmética. Agarran el salto devaluatorio, ¿viste? Cuando lo mandan a 800, entonces dice 2%, contra viene otro salto devaluatorio. Eso es aritmética. En economía, nosotros usamos la aritmética, usamos la economía es otra cosa. Hoy, sobre el tipo de cambio, no solamente es el tema de la tasa de inflación, hay muchos otros factores. Tenés el riesgo para ir bajando, las reservas del Banco Central subiendo. Hay alguien que por la razón que sea, está poniendo alguna ficha a los títulos argentinos, por la razón que sea. Eso en el corto plazo también te determina el tipo de cambio. Entonces no hay que hacer simplemente aritmética. Muchísimas gracias. Chao. Clarísimo como siempre. Una breve pausa y Federico Aurelio con nosotros. Bien, estoy como decía, con Federico Aurelio, que es el titular de Aresco, una de las encuestadoras más importantes del país, pero que además es un hombre que el presidente suele convocar de vez en cuando para decirle, a ver, ¿cómo estoy ante la opinión pública? Y mi pregunta, Federico, es ¿cómo está el presidente ante la opinión pública? ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, el presidente en el análisis de su posicionamiento tiene muchas aristas, ¿no? Uh-huh. Hay aristas en las cuales está muy bien, en su imagen personal, en la valoración de la gestión personal, de la gestión de presidente, tiene una valoración que se ha sostenido en los mismos valores que tuvo en el voto de la segunda vuelta, desde el inicio de la gestión hasta hoy. Uh-huh. Así que eso, a pesar de Es decir, que él conserva, a pesar de los 1000 conflictos hiperdevaluación, la inflación y todo lo demás, él conserva lo que tuvo en noviembre. Exactamente. Los que lo votaron siguen acompañándolo. Los que no lo votaron tienen una valoración. Yo noto que hay como una especie de que todo el antikirchnerismo se volcó a él. ¿Es así? No, en el voto de la segunda vuelta. No, en las simpatías de ahora, digo. Todos los que eran antikirchneristas se volcaron a él. Bueno, sí, ese fue uno de los factores. Pero el principal factor por el cual a él fue votado y por el cual hoy cuando yo le pregunto el principal motivo por el cual lo acompañan, no es obviamente porque ven que haya mejorado la inflación, que no mejoró, porque esté mejor el poder adquisitivo, que es el objetivo de la gente, sino porque consideran que él no es el responsable de la situación actual, no lleva ni 3 meses de gestión, y siguen viendo con expectativa y con confianza de que está generando un cambio. No tienen claridad si este es el cambio que va a solucionar los problemas, pero lo que tienen claridad es que está intentando algo distinto que lo que intentaron las gestiones anteriores sin éxito. Y en el marco de este cansancio y de la crisis que los argentinos consideraron, al igual que Milei, la necesidad de que había que hacer un ajuste de las cuentas públicas, la necesidad de que observaron de que la responsabilidad de esta crisis eran los dirigentes que habían gestionado en todas las últimas gestiones, es que lo están acompañando en esa vocación de cambio. Ahora, hay un dilema temporal entre el tiempo
que los argentinos consideran que se puede, los que lo acompañan, ¿no? Porque los que no lo acompañan Claro. no ven ya que están fuera. pero dentro de los que lo acompañan, considera el 38% de los argentinos consideran que que en el primer año se van a ver resultados. Y obviamente el otro 62% consideran que va a ser más de un año. Y sin embargo, el 80% considera que los argentinos necesitan tener resultados el primer año. Entonces, ese es el gran desafío de la gestión. Y vos, si tuvieras que ponerle un mes a esa paciencia social, ¿qué mes le pondrías? Eso es muy difícil porque a la cuestión Bueno, económica se suma las discusiones políticas que estamos transitando. Entonces, por eso me parece que es uno de los factores del Pacto de Mayo, ¿no? Donde Milei sabe, porque él viene anunciando que eso es algo que le reconoce su votante, de que esta situación de ajuste está dentro, en el marco de lo que él había anunciado desde el inicio de su gestión, pero sabe que se vienen meses también complicados, sobre todo el próximo trimestre, y entonces busca que no enfrentar a la situación económica y a la dirigencia. Y me parece que ese es uno de los principales factores por los cuales él anuncia el Pacto de Mayo. Esta actitud de él de denunciar a la casta, a la vieja dirigencia política, ¿le sigue dando réditos? La casta, cuando él, en su campaña, él dijo, yo voy a buscar un cambio. El cambio estaba orientado a mejorar sobre todo la situación económica y él asignó un responsable que la gente así lo consideró también, que es la dirigencia política o lo que él denominaba la casta. Eso es absolutamente esencial en el discurso de Milei. De hecho, una gran parte de su discurso de la Asamblea estuvo dirigida a medidas contra la casta, porque él ve que la gente está teniendo ajustes producto de la inflación importantes y que por ahí tiene dudas si la casta está teniendo el mismo ajuste que está teniendo la gente. Y por eso me parece que exacerbó todas las medidas. Algunas eran simbólicas porque no tienen una gran representación económica, pero destinó un porcentaje muy importante de su discurso al tema de medidas contra la casta. Decime, ¿y qué ves vos frente a Milei? ¿Hay algo en el peronismo? ¿Hay algo en Juntos por el Cambio? ¿Qué hay? ¿O Milei está solo? Desde la óptica... Desde la óptica del análisis, pero también desde lo que ves en las encuestas, de si hay dirigentes que están hoy como una opción a... No, hoy veo que muchos se preguntan eso, ¿no? De decir, Milei se sostiene porque no tiene nadie de la vereda de enfrente. Yo creo que hoy no es el análisis de la gente si hay alguien de la vereda de enfrente. De hecho, no hay dirigentes de la oposición bien posicionados. Porque no es el momento donde la gente esté pensando, teniendo en cuenta que este año no va a haber un proceso electoral, un recambio o alguien por el cual, a través del voto, castigar a este gobierno. Lo que está es el que lo votó en la expectativa de si está cumpliendo o no con la vocación de cambio y el que no lo votó transitando de la mejor manera las medidas que toma Milei. Milei, como suele suceder en todas las últimas gestiones, los argentinos están divididos en 3 tercios. Hay un tercio que te dice que lo va a acompañar aunque los resultados no se vean en el corto plazo. Hay un tercio que te dice que no lo va a acompañar casi de ninguna manera, aunque se vean resultados. Y después la discusión es el tercio del medio. De ese tercio del medio, él hoy tiene algo más a su favor que en contra. Es lo que tiene que estar atento si se cumplen o no las expectativas de ese tercio. ¿Es importante para él hacer un acuerdo con Macri? Es esencial el acuerdo con Macri, en primer lugar porque es el espacio político más cercano, más similitud ideológica, pero también es necesario, como decía el gobernador de Córdoba, el diálogo con el resto de la dirigencia para que muchas de estas decisiones que él toma, que él quiere tomar, sean decididas por medio de las leyes, porque me parece que tanto el FMI como los inversores quieren la mayor seguridad jurídica posible, y si no se gobierna con el acuerdo del Congreso, eso puede entrar en problemas. Te agradezco mucho, Federico. Gracias, Joaquín. Muy bien, se nos acabó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.